Sin embargo, si no sirve para eso, significa que no sirve para política pública. Y si no sirve para la política pública, el Estado no debería comprarla, pero la compra. Entonces, ¿para qué la compra? La compra simplemente para el mensaje, para seguir introduciendo desprecio por la vida, que es uno de los objetivos, como ahora voy a mostrar. Y lo segundo, un análisis de movilización social, y aquí viene, ¿no?, explorar la participación posible de las ONG. O sea, como, vamos a ver. Y la siguiente, y a partir de ahí comienza el chorro de plata. Acá tienen ustedes cómo se ha repartido dinero, sin piedad ni misericordia: 72.000, 282.000, 163.000, 782.499.000, 292.000, la siguiente. Seguimos arriba: 33.000, 103.000, 19.000, 75.000, 4.080.000 al Impares peruano. Mire que el nombre del contacto, porque este señor fue el último director de planificación familiar del gobierno de Humala. Como pasó de la IPPF nacional a ser de planificación familiar, ahora vamos a ver el misterio que vamos a develar. La siguiente, y aquí tienen ustedes 49.000, la siguiente, que es más importante, 5 millones. Ahí miren arriba, 133 millones la BSC, la esterilizadora formal de AID, como dice el contrato. El contrato dice al principio: ABSC, Asociación para la Contracepción Quirúrgica Voluntaria, es el vehículo formal de AID para la contracepción de largo término. Ya que no vengan aquí a lavarse las manos los gringos de los 90, ¿no? Y siguió, y por supuesto, esto es... Los Estados Unidos dirige todas sus baterías, y este es el momento de la colonización de Naciones Unidas. Porque a la gente inocente le hacen creer que Naciones Unidas es supranacional. Hoy dices Naciones Unidas, está bien lo que diga. ¿Quieren un ejemplo? Revisen el Código Civil que aprobó por decreto legislativo el gobierno de Humala. Miren cómo comienza. Comienza citando la llamada de atención que le hace al Perú la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y lo pone como un hecho trágico, que el Perú falló, y no ponen que para eso se meten funcionarios, ellos meten funcionarios al aparato público. No pone que el canciller peruano esa llamada de atención la tiró al tacho en sentido metafórico, porque le contestó, yo tengo la carta, le contestó a Naciones Unidas: mira, acá en el Perú las leyes son así, y esto que ustedes nos dicen que teníamos que haber hecho, y por lo que me estás llamando la atención, en el Perú no se puede hacer porque la ley peruana dice que no. Y chao, compadre. Y se acabó el tema. Sin embargo, el aplauso es para el canciller, hoy día es nuestro embajador en España, José Antonio García Belaúnde. Sin embargo, cada vez que se menciona el tema de la llamada de atención, no se le dice al escucha o al lector que el canciller, o sea, la autoridad pública peruana, los mandó de paseo, como debe ser hecho cada vez que las Naciones Unidas quieren imponerle algo a un país. La siguiente. Y ahí están los países donde se mete esto. Miren arriba el primer párrafo: Brasil, Colombia, México y Perú. ¿Cuánto es? 66.500.000. O sea, plata, nos quedamos cortos con nuestra plata como cancha. Ahí esta es plata como cancha, papitas, chisitos y todo lo demás, ¿ya? Entonces, aquí comienza. Y conforme se va derrumbando el flujo de dinero hacia la izquierda política, comienza un nuevo flujo de dinero hacia la izquierda orejeica. La siguiente. Y esto es del Congreso. Este es un informe que obtuvo el parlamentario Rosas, que generosamente lo ha compartido, seguramente con permiso del presidente del Congreso. Del año 2011 al 2014, estas organizaciones recibieron 962 millones de dólares de cooperación de Estado a Estado. De Estado a Estado significa que viene un país y le dice: señor ministro, tengo 10 millones de euros para un proyecto, ¿lo toma o lo deja? Lo tomo. Muy bien todo, y al final dice: me olvidé decirle, ministro, voy a hacer un concurso para ver quién lo va a administrar. Y lo termina administrando la ONG, que es afín a lo que quiere imponer ideológicamente el país. Y si usted le dice que no, dice: entonces me lo llevo a otro país. Y si le dice que no, esperan que el presidente, como hicieron acá, que el presidente visite
el país que le está proponiendo, y ahí se lo hace firmar al presidente escondido en un montón de papeles, como hicieron. Porque el canciller tenía afinidad con esas organizaciones. O sea, con miel solo se casan moscas. Y abajo tienen ustedes 626.000 que son de otras instituciones hacia las ONG de acá. 1.500 en 5 años, son más o menos 330 y tantos por año. Ahora entendemos de dónde salen las redes pues, de periodistas, de dónde salen los escribidores, de dónde salen los funcionarios que invadieron el Ministerio de Educación con el gobierno de Humala. Ya sabemos de dónde salen los funcionarios que invadieron el Ministerio de Salud durante el mismo gobierno, la siguiente. Y finalmente, el paquete completo es este. Pues no vamos a pasar, tengo mucha documentación de flujo de dinero, pero espero que el Congreso obtenga toda la información completa, porque no puede ser, ¿no es cierto?, que nuestra Cancillería y que el Congreso de la República no hagan nada y que países extranjeros le den plata a organizaciones peruanas para que esas organizaciones promuevan en el Poder Ejecutivo y en este Congreso normas jurídicas de cumplimiento obligatorio para todos los peruanos en contra de las familias peruanas e inclusive pretendiendo que salgan normas que favorezcan la muerte de peruanos antes de su nacimiento. Eso es lo que pasa en este momento en el Perú y eso es este flujo de dinero que hasta ahora nadie hace nada. No sé si por lenidad o por alguna otra razón que de repente podría ofender a algún alma sensible. Estas son las 3 estrategias que han venido sucediendo más o menos desde la década del 60, pero que a partir de la caída del muro y de este flujo de dinero hacia organizaciones que se comportan como felipillos porque traicionan a nuestro país. Y si están viendo por la televisión, que lo escuchen bien, porque traicionan al país, pretendiendo que se... Y las estrategias han sido simples. En azul al centro, con letras blancas grandes, están los objetivos, ¿no es cierto? Y arriba está el procedimiento. Separación de los hijos de los padres, que es el rol de educador. Miles de proyectos de ley en América Latina para tratar de que los menores de edad actúen en contra, sin autorización y con desconocimiento de los hijos en materia de planificación familiar. Por supuesto, yo he escuchado barbaridades. La OMS, y que me escuche el director de la OMS OPS aquí en el Perú, pretendió en un documento bajar la adolescencia a los 10 años. O sea, ni siquiera respetando el conocimiento científico, que dice que la madurez de la pared vaginal de una mujer es alrededor de los 20, y quieren repartir masivamente de los 12, para abrir la puerta a 800 infecciones y a otras cosas más. Pero el objetivo final, quebrar el error educador de los padres. En este Congreso no se ha aprobado ninguno de esos proyectos. El desprecio por la vida, con esto uno va introduciendo sutilmente en el intangible de la familia, el egoísmo. Mamá, ¿para qué vas a tener un hermano? Vamos a vivir mejor sin un hermano. Tengamos menos hijos, vamos a vivir mejor. Hay un investigador en bioética en el Perú, que su trabajo ha sido publicado por la revista de la OPS, por supuesto le pidieron que cambiara muchas cosas, pero la tuvieron que publicar. Porque con la información de la ENDES, de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud del Perú, demostró que no es cierto que las mujeres peruanas no quieran tener más hijos. Él ha demostrado que la data de la ENDES dice que no pueden tener más hijos. ¿Cómo van a poder tener más hijos si 77% de esas mujeres pertenecen a familias que viven en la informalidad? Si el 99.3% de las familias peruanas está vinculada a una micro y pequeña empresa.
¿Dónde está la política de micro y pequeña empresa en América Latina? En Argentina, en Chile. Si América Latina le destina 0.008, creo, del PBI latinoamericano a la micro y pequeña empresa. Si todavía hay gente que se llena el discurso de hacer una formalización administrativa, cuando la formalización de las empresas es por la vía productiva. Acá se aprobó en este Parlamento una revolución productiva rural para modificar los ingresos de los pobres rurales, pero como eso significaba producción asociativa, bajar las tasas de interés solitas, nada de imposición, por dilución del riesgo, significaba crédito con prenda productiva en vez de crédito hipotecario con pérdida de la tierra, significaba toda la producción asegurada y vendida antes de que estuviera nacida. 2004, hasta ahora no se ha reglamentado ni aplicado, porque le malogra el negocio a los usureros de las zonas rurales del Perú. ¿Y quién es el responsable? El Ministerio de Economía y Finanzas. Nunca ningún congresista se ha atrevido a traer al Congreso una acusación constitucional contra ninguno de los 3 presidentes responsables de que no la hayan reglamentado, porque es una atribución del presidente reglamentar las leyes. Entonces, por supuesto, eso cambiaría totalmente la realidad del Perú. Está publicado en la revista de la OPS que el problema de las madres peruanas no es que no quieran tener más hijos, no pueden tener más hijos porque la realidad se los impone. Y la autoridad pública, como no hay sociedad civil que la contrapese, no se ocupa. Eso no da plata. Esa gente no paga coimas en Gran Caimán ni en ninguna parte. Y el tercero es ideología de género, que por supuesto ha venido con fuerza porque se ha escogido selectivamente un grupo de ONGs proclives a la materia, que a la final es lo que pretenden es introducir el conflicto en las familias. Si yo introduzco quiebre, error educador, egoísmo y conflicto, bueno, voy a tener una resultante, pero vamos a decir un par de cosas que no se han dicho sobre ideología de género, rapidito, la próxima. Ideología de género tiene 2 pilares claros, muy claros. Uno es la teoría de la lucha de clases, por eso es que plantea este antagonismo entre varones y mujeres y la guerra permanente entre ambos por la supremacía de la mujer en cualquier espacio público. De ahí deviene que para romper la forma actual de relación hay que desconstruir o destruir la familia, el Estado, la religión, la iglesia, la política, etcétera, etcétera, y construir todo de nuevo. Esa es obviamente una tesis marxista. La tesis de destruir para construir, mientras que la tesis socialdemócrata es reformemos. Es obvio que eso está tenido de la teoría de la lucha. Y la segunda columna es tomada del materialismo dialéctico. El ser social determina la conciencia social. O sea, lo que tú eres en la sociedad te hace ser. Obviamente, esta es la piedra angular de la concepción del género, que es una tesis constructivista, y para los que saben un poco, el constructivismo nunca ha sido demostrado científicamente. La psicología está llena de tesis constructivistas, nunca demostradas científicamente, y menos esta. Pero entonces, ¿cómo penetra en las universidades? Claro, ¿cómo penetró en el Perú? A una universidad, y salían pues los libros de la materia, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto viene con agua bendita, esto es ley, hay que seguirlo adelante. Entonces, esto es la realidad. Estos son los 2 principios. Y esto nace cuando el feminismo sufragista de fin del siglo XIX se encuentra con la Revolución Rusa. Y encuentra que ahí hay algunos elementos y entran otras personas al movimiento y construyen. Y la pregunta es que ¿y la plata llueve sola, como conocemos sucede en el Perú? Usted saca la mano del carro y la plata llueve sola. Hasta el presidente lo dijo. No, la plata no llueve sola. Los intereses reparten la plata. Así como las constructoras brasileñas repartieron la plata, el hemisferio norte reparte la plata. Y cuando llega a este Congreso el informe en la APSI que diga qué país, qué cantidad, a qué ONG y para qué proyecto, yo espero que usted con congresista y congresistas consigan que se publique en un diario de mayor circulación el informe completo. Para que en kioscos y plazas las familias humildes del Perú sepan
cómo hay peruanos que los traicionan todos los días recibiendo dinero de países extranjeros para malograr la identidad sexual de sus hijos desde el Ministerio de Educación, para matar a los niños con discapacidad, que hasta ahora no ha pasado ninguna ley de esas, pero sí en Chile, ¿no es cierto? Convertir el Perú en un campo de matanza. La siguiente. Me prestó esa foto acá nuestros besitos argentinos. Esto es de este libro, El origen de la familia, la propiedad y el Estado, de Engels. El primer antagonismo de clases en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre hombre y mujer unidos en matrimonio monógamo. Y la primera opresión de una clase por otra es la del sexo femenino por el sexo masculino. Obviamente esto ha sido tomado ad literam, ¿no es cierto? Esto es teoría de lucha de clases. Y la siguiente, este es un ejemplo cómo ha sido convertido estos dos pilares de materialismo dialéctico y teoría de lucha de clases en esta cuestión que habla pues, de una sexualidad polimórfica. Todos para uno, uno para todos para todos, uno para uno. No, uno para uno no, también. Entonces, esta es la realidad. Este es un texto de las decenas de textos que convierten estos dos pilares del marxismo en una conducta social. Pero es una conducta social promovida por organizaciones que a su vez reciben flujos constantes de dinero. ¿No es cierto? A la final eso es todo. La siguiente. Esto es lo que no se puede cambiar. Un espermatozoide produce cromosomas X e Y y un óvulo produce siempre cromosomas X. Se junta X con Y, hombre, se junta X con X, mujer. La pregunta es si esto se va a seguir enseñando en los colegios peruanos o no. La siguiente. Porque eso es lo que determina el funcionamiento de la circuitería cerebral de los varones, que es transhemisférica, va en el solo hemisferio, o la circuitería cerebral femenina, que es interhemisférica, y que sirven para cuestiones distintas. ¿Esto se va a enseñar o no se va a enseñar en las universidades peruanas? Porque esto viene determinado por lo anterior, la siguiente, la anterior. Esto está determinado por esto. Están unidos íntimamente. La siguiente. Entonces, esto es lo que se va a enseñar en el currículum escolar. ¿No es cierto? En el currículum escolar impuesto por un funcionario ex del Banco Mundial, hoy del Banco Mundial, transperuano del Banco Mundial al Banco Mundial. El exministro Saavedra. Él es el responsable exclusivo, por supuesto con su equipo, pero él, la firma de la resolución la lleva él. Él, no sé cuándo alguien se animará a hacerle una acusación constitucional por esto. La siguiente. Y aquí tienen ustedes la perversidad de este señor. Este es el cuadro, esto es de la Universidad de Harvard, y esto es del famoso texto de pediatría de Nelson. En la línea anaranjada está en qué momento se desarrollan las vías sensoriales en el cerebro, la visión, el oído, en la azul el lenguaje y en rojo las funciones cognitivas superiores, la capacidad de juicio, de entendimiento, de abstracción, de ciencia. Ahí están. Miren ustedes el momento en el que comienzan estas funciones. No es que en el apogeo están en el máximo, no. El desarrollo es completo, es decir, alrededor de los 16 años se va a configurar. Por eso es que la universidad es tan importante, porque en la universidad el adulto joven, perdón, el adolescente pasa a ser adulto joven, pero su cerebro pasa a ser un cerebro maduro. Por eso es que mientras que el colegio puede ser cognitivo, la universidad no debe ser cognitiva, debe ser analítica. Y cuando la educación, bueno, cognitivo-analítica, pero más hacia el analítico, cuando es básicamente cognitiva, estas son personas que saben hacer cosas. Esas destrezas van a desaparecer en el mundo laboral contemporáneo. Las personas analíticas son las que saben hacer cosas nuevas con las cosas que saben. O sea, ya no es cuánto sabes, sino qué sabes hacer con lo que sabes. O qué vas a hacer por mi país, por lo que sabes. Véndete pues como candidato. O qué vas a hacer por esta corporación, véndete como futuro gerente y dime por qué no contrato a los otros 99.
Entonces, ¿dónde está el crimen? Que está enseñándole a niños de 5 y 6 años cuestiones que no tienen ninguna capacidad de desarrollo cerebral para juzgar, entender, analizar y actuar. Tú observas, tú analizas, tú actúas. Esa capacidad no existe. Y esos son unos miserables realmente, que no sé por qué, si hay alguno todavía en el Ministerio de Educación, el presidente los deja, y por qué el Congreso no hace algo para que salgan del aparato público. Aquí está. Enseñarle a un niño que no tiene capacidad para entender, para juzgar y para actuar algo que va a intervenir en su proceso de desarrollo sexual es una perversidad. Y esta gente no lo hace de casualidad, lo hace adrede, porque para eso el Perú les paga. Entonces sí tenemos derecho a conocer, publicado a congresistas en todos los diarios del Perú, quiénes son los malditos que dan la plata. Sí tenemos derecho a conocer quién da la plata y quién la recibe. Y cómo se han gastado los 800 millones en asesorías en el Ministerio de Educación, porque enseñar lo que se enseña en este momento en el Perú a niños que no tienen, como está científicamente demostrado en cualquier sitio decente del mundo, no tienen ninguna capacidad para juzgar lo que se les está diciendo. Y van a aprender por el principal mecanismo de aprendizaje a esa edad, que es la imitación. La siguiente. Calma. Entonces, ¿qué consigue este proyecto cuando quiebra el rol educador de los padres hacia los hijos, introduce el egoísmo y introduce el conflicto? No, después me enfríe el agua, necesito gasolina. Tiene que arder. Introduce el conflicto. Se afecta la parte de la escuela social de la familia. ¿Y cuál es la piedra angular de la escuela social? El respeto al... No, la capacidad personal única que tenemos los seres humanos de donarnos. Donarnos a una causa noble, donarlos a otros, donarnos a un voluntariado, renunciar a lo propio, convertirnos en congresistas, donarnos a hacer cosas. Acá estamos renunciando a nuestro tiempo. Donarse al trabajo de una asociación civil, por los niños Down, por los damnificados del norte, por cualquier cosa. ¿Qué cosa es lo que hace que una persona, hay un terremoto y de repente, ya, mira, todos están bien, y ¡boom!, se va a un sitio donde sabe que hay gente con vivienda precaria, y busca a otros, y llama a otros. Yo he visto, para el tema del norte, personas naturales que hacían, personas naturales que no estaban en ratería ni nada parecido, que colectaban cosas, por supuesto, comida, todo, y las canalizaban a través de organizaciones, porque sabían que sus amigos no lo iban a hacer solos, pero tenían los caminos. La siguiente. ¿Y qué pasa cuando se afecta la donación personal en un país? Se afecta la capacidad de compromiso del país. O sea, la gente comienza a dejar de comprometerse, la gente comienza a dejar de hacerse responsable por otro, y finalmente se afecta la fraternidad. Y cuando uno afecta la fraternidad en un país, afecta automáticamente el sentido de la justicia. Porque los otros ya no son vistos como hermanos y hermanas, son vistos como otros. Pero como ya en la educación se ha desvalorizado a los otros, ya pues que ellos vean cómo resuelven su problema, termina. Y poco a poco esto va creciendo en el país, como esa película La Mancha Voraz, ¿no?, que van comiendo y va creciendo. La siguiente. Y aquí tienen dos consecuencias sociales de esto. Entre el censo del año 93 y el del 2007, hubieron 2 millones de nuevos hogares. La siguiente, solamente 600.000 nacieron bajo el matrimonio. O sea, considerándolo en la Constitución peruana del origen natural de la familia, ¿no es cierto? Solamente menos de la tercera parte. Significa que nacieron con compromisos no ad íntegrum, con compromisos febles, débiles. Y eso es lo que se le enseña a los hijos. La siguiente y la segunda consecuencia social, la gente no participa. Acá tienen ustedes del año 2010 el estudio en Latinoamérica, se ha participado en la conducción social de su país a través de alguna organización. América Latina 23%, 77% no.
Perú 22%, 22, ¿no? Sí, 78% no. Continente de espectadores, país de espectadores. 1/5 de nuestro país conduce el país a través de asociaciones civiles, partidos, parroquias, escuelas, lo que ustedes quieran. ¿Qué significa eso? Que en el espacio público 1/5 es sociedad civil. ¿Y quién es 4/5? La siguiente. El Estado. El Estado va entrando poquito a poco y se vuela la educación humanista, se vuelan las deducciones por familia, política tributaria pro familia antes, termina siendo antifamilia, y todas las barbaridades que a ustedes se les pueda ocurrir que puede hacer el Estado. ¿Por qué? Porque no hay sociedad civil que la contrapese. Por supuesto, lo opuesto sería terrible. La sociedad civil que participa en la co-conducción del Estado sin pasar por un proceso electoral, una locura, es una anarquía eso, tarde o temprano. Pero sí tiene que haber un balance entre Estado y... Hoy día una democracia es el balance entre Estado y sociedad civil. Eso no va a pasar en América Latina ni en el Perú hasta que no tengamos deducción libre de una porción del pago de impuestos para entregárselo a quien nosotros querramos. Así funciona la EBER, la Konrad Adenauer, así funciona la Heritage, así funcionan todas las fundaciones en el mundo y todos los tanques de pensamiento. Y vamos a terminar, no sufran. La siguiente. Aquí tienen ustedes cómo el Estado comienza a ser invadido. Acá tienen ustedes esta persona que está aquí arriba, que fue director de la IPPF Nacional, terminó siendo director de planificación familiar en el ministerio, y este señor, que era el subalterno del primero, acá, en este lugar, este señor terminó siendo el último ministro de Humala. ¿Y qué hizo? Le devolvió pues el favor. Lo convirtió en su subalterno y lo llevó de director de planificación familiar. Entonces ahora uno entiende por qué en el Ministerio de Salud se sigue pensando que aborto terapéutico no es que cuando una madre con insuficiencia cardíaca grado 4, yo voy a tratar de salvar a ella y al hijo. Y si el hijo fallece involuntariamente por estos tratamientos, esa muerte no es punible. Eso es lo que dice el Código Penal. El Código Penal no dice, señora Paz, voy a matar a su hijo, ese es el tratamiento de su insuficiencia cardíaca. Sin embargo, eso es lo que ha hecho el Ministerio de Salud. Estas son las personas. O sea, para eso penetran el Estado. O sea que no solamente es un flujo de dinero, es una penetración del Estado. Y los ejemplos clásicos son el currículum escolar y esto, el tema de aborto terapéutico, la siguiente. Son los clásicos. Y ustedes ven aquí, estamos en la tercera ola. La primera ola es eliminar la formación humanista. La segunda ola es 3 en raya. Ideología de género, desprecio por la vida y separar a los hijos de los padres. La tercera ola es antiantropología. Oye, mira, ya las personas no valen nada, ya les quitamos el valor, listo. Ahora vamos a introducir una antiantropología. ¿Qué significa eso? La persona es una cosa. Se puede descartar, se puede eliminar, podemos hacer, no sé, como el juego de la bolita, ¿no es cierto? Le cambiamos el sexo en el DNI, aunque no se puede, porque está en el cromosoma. Y así. Entonces aquí tienen ustedes protocolo aborto terapéutico del MINSA con el Ministerio de Justicia y todas estas organizaciones amparadas en el Ministerio de Salud. Píldora del día siguiente, el MINSA, las ONGs, Poder Judicial, Ideología de Género. Ahí está, proyecto aborto por violación, Congreso ONGs, cambio de sexo, tribunal, proyecto de unión civil, Congreso ONGs, Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera. Todo es la autoridad pública. Todo es la autoridad pública. O sea, ¿por qué el Estado se dedica a hacer esto? O sea, ¿cuál es la razón? Porque se le va a invadir. No es el Estado. El Estado no existe, pues, en términos, no lo vemos caminando. Son las personas que trabajan en el Estado. Y significa que puede ser invadido, como todo espacio, puede ser invadido. La siguiente. Esta es la embriología moderna, la siguiente, que dice la embriología moderna, el embarazo humano comienza con la fusión de un óvulo y un espermatozoide, la siguiente, más embriología moderna, y que dice, dale un cigote, o sea, la unión del espermatozoide con el óvulo, según la ley peruana, niño, desde la concepción hasta los 12 años, ahí comienza el nuevo ser humano, la siguiente.
Esto dice el Tribunal Constitucional sobre la píldora del día siguiente. Se debe declarar que el derecho a la vida del concebido no dice se puede afectar, podría, no, se ve afectado.